Bueno, hoy vamos a hablar de un tipo de todas las cónicas que hemos visto, denominado parábola. Para hacer un recordatorio, las cónicas son un conjunto de curvas planas que resultan de la intersección de planos con un cono recto. Por eso en la derecha de la imagen van a ver un cono recto, pero en este caso con la cónica a tratar hoy, la parábola. Dentro de este cono existen dos líneas imaginarias, una llamada eje y una generatriz, la cual la generatriz hace que al girar defina el cono. Entonces, dentro de las cónicas, la parábola va a ser un plano paralelo a esa generatriz. Ahora sí, con la definición de parábola, es un lugar geométrico en la cual en los puntos del plano va a haber su distancia a un punto fijo, tiene que ser igual a la distancia de una recta llamada directriz. Una recta fija llamada directriz. Dentro de los elementos de la parábola, vamos a encontrar el vértice. Como todos sabemos, el vértice va a ser el punto medio entre el foco, ahí se ve en la imagen, que va a estar entre el foco y la directriz, o también podemos considerar que sea un punto de intersección del eje con la parábola, o sea, del eje Y en este caso, con la parábola. La directriz, perdón, David. Ahí sí. La directriz es, como dije recién en la definición, una recta fija. En la imagen está con línea de punto. Las cuerdas es un segmento que va a cortar en dos puntos. En este caso hay dos cuerdas, la B1, B2, que se vea en la parte superior, y una cuerda focal que sería lo mismo, un segmento que corta en dos puntos, pero que pasa por un foco. Y después, por último, tenemos el lado recto, que se considera un segmento de la recta que pasa por el foco y también es paralelo a la directriz. Bueno, para la deducción de la ecuación, primeramente consideraremos una parábola que tendrá su eje vertical y el vértice en el origen de coordenadas. A la distancia que tenemos entre el vértice y el foco, la vamos a llamar P, y sabemos que esa distancia también es la misma que haya en la directriz. Entonces vamos a considerar un punto genérico P con coordenadas X, Y. Luego el foco con coordenadas 0 y P, y un punto sobre la directriz, un punto A, que tendrá coordenadas X y menos P. Entonces establecemos, por la definición, que la distancia entre este punto P al foco debe ser igual a la distancia entre el punto P y al punto A de la directriz. Pasa todo ahí. Por distancia entre puntos sabemos que, o sea, la distancia entre dos puntos va a ser la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, eso llevado a este ejercicio de la parábola, para deducir su ecuación, nos queda que va a ser la raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado igual a la raíz de x menos x al cuadrado más y menos p sería, por lo que queda y más p al cuadrado. Elevamos ambos miembros al cuadrado, las dos raíces se van. Resolvemos, desarrollamos los binomios y nos queda la expresión que se encuentra al final. Como podemos ver acá,
tenemos en un miembro de la ecuación tenemos y cuadrado, y en el otro miembro también. Por lo tanto, se cancelan. Y con la p al cuadrado sucede lo mismo. Tenemos p al cuadrado en un miembro y p al cuadrado en el otro. Entonces, al simplificar los términos semejantes, nos queda que x cuadrado menos 2 ip es igual a 2 ip. Despejamos y obtenemos que x al cuadrado es igual a 4 por p por i. Y esta va a ser nuestra primera ecuación ordinaria de la parábola. Como dijimos, la p iba a ser la distancia entre el vértice y el foco, o la distancia entre el vértice y la directriz. Entonces, bueno, así obtenemos la primera ecuación ordinaria de la parábola, que corresponde a una parábola, como dijimos en un principio, con el eje focal vertical y que abre hacia las y positivas. Perfecto. Cuando abre hacia las y negativas, la ordenada del foco sería negativa, es decir, sería menos p. Si volvemos a desarrollar todo el desarrollo que explicamos anteriormente, nos quedaría lo mismo, pero con el signo cambiado. Es decir, nos quedaría x al cuadrado igual a menos 4 por p por i. Ahí en la imagen se puede ver que las coordenadas, si las consideramos, o sea, del foco, que serían 0 y menos p. Bueno, ¿qué pasa cuando el vértice no está sobre el origen de coordenadas? Lo que encontramos es una parábola que, bueno, con el vértice desplazado. Lo que tenemos que hacer, en este caso, es construir un nuevo sistema auxiliar de ejes XY y establecer la distancia en la que se va a encontrar el origen de este sistema auxiliar con el origen del sistema general, digamos. Y establecer las coordenadas XY, en función de esta distancia. Entonces, estas coordenadas nuevas se llamarían X' y estarían dadas por la diferencia entre el valor de X menos el desplazamiento horizontal, y esta nueva coordenada sería Y', la diferencia entre la coordenada Y y el desplazamiento vertical, que sería la coordenada del nuevo vértice. La ordenada del nuevo vértice, perdón. Bueno, luego de estas sustituciones, se hace, bueno, exactamente el mismo desarrollo, y se obtienen estas dos ecuaciones, que serían las correspondientes a una parábola con vértice desplazado. La primera sería que abre hacia y positivo, y la segunda hacia y negativo. La tercera sería en el caso de que el eje de simetría de la parábola fuera horizontal y la directriz vertical, abriendo hacia las X positivas, y el cuarto hacia las X negativas. En resumen, tenemos que tener en cuenta, con lo que han hablado los compañeros, que van a haber 8 ecuaciones de parábola, 8 ecuaciones. Las primeras 4 se puede ver en el cuadrito, que las primeras 4 son con el vértice en el centro de coordenadas, en el eje de coordenadas. Entonces va a tener vértice 0, 0. Puede ser tanto vertical como horizontal. De acuerdo a lo que se dijo recién, respetando el tema de los signos. Y también hace referencia, por ejemplo, en la primera parte, el eje de simetría va a ser x igual a 0, con el eje y. Entonces la parábola va a ser hacia arriba, por lo tanto el modelo va a ser positivo. Y así sucesivamente. Y las 4 últimas va a ser con la parábola con el vértice desplazado. También considerando lo mismo, sino que en este caso va a tener coordenadas h y k.